Jota, gracias por venir a nuestro búnker estudio Karl Marx Studios, en algún lugar escondido de Berlín. Karl nos dijo que digamos escondido. Gracias a ustedes por la invitación. Jota, Juan José te llamas, ¿no? Sí. Te conozco no hace mucho. Sí. Lo que tienen en común los invitados hasta ahora en el podcast es que son amigos, que no los conozco hace mucho, pero que en general son artistas bastante multidisciplinares y tienen cosas muy interesantes que cuando los investigo un poco digo, wow. Qué bien. Con razón. Con razón. Con vos lo mismo, o sea, sos primero amigo y por eso me gusta también un poco esta modalidad del podcast que me permite investigar un poco y tener el tiempo también para hablar sobre un montón de cosas que quizás a veces no hay tiempo Sí, y también. que son súper interesantes. Y también más light, digamos, ¿no? Porque ya nos conocemos. Obvio. Mm. Y por ahora estoy eligiendo gente que sé que me quiere y con la que puedo hablar. Pero sobre todo que sé que tengo un montón de cosas que me interesan preguntarles sobre la vida. Quizás Sí, a veces no necesariamente sobre su actividad en particular, sí, pero sí una impresión de cómo se relaciona eso con su propia vida, con su propia historia, los lugares en los que vivieron, cambios de perspectivas y demás. claro. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Dime. esto no está estructurado, o sea, podemos ir para cualquier Sí, lado que mejor. quieras, pero vos te identificás como VJ. Sí. Sin embargo, tenés estudios máster en arqueología visual, por ejemplo, Antropología. antropología visual. Y Sí. yo digo, wow, yo siempre tuve un prejuicio, habiendo sido VJ también, como que VJ, así como DJ, era como un poco menos de, Sí. que no sé, que ser productor y siempre me dio cosa como ponerme VJ, ¿no es cierto? En tu Sí. caso, si tuviera un máster en antropología visual, yo me pondría el título antropólogo visual, Ah, ¿entendés? ya, 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 ya. Entiendo. Pero vos tenés como una militancia, digamos, por eso, y trabajaste mucho tiempo de alguna manera para darle un poco una visibilidad o una unidad a lo que es el oficio de hacer visual, es decir, VJ en un sentido bastante, digamos, completo, relacionado también con con el arte, con Sí, mayúscula y demás. entiendo. Entonces, ¿me puedes repetir la ¿Por qué pregunta? por qué te preferís Poner, digamos, identificarte en como primer lugar VJ y no como, qué sé yo, videojockey. antropólogo visual, por ejemplo, que a mí me Sí. suena mucho más Porque profundo, no sé. creo que cuando lo que he hecho eran pasos para consolidar o conceptualizar mi trabajo dentro del paraguas del VJ, del video Mm, jockey. Es decir, eh, este estudio, este máster que he hecho, no era para volverme antropólogo visual, sino era para dar más estructura claro. a el video jockey que eh, sí, siempre he querido como que hacerlo notar, ¿no? Que es Sí. una persona que también tiene un trabajo y que trabaja así y esta Mm. es la definición de esta persona, ¿no? Que hace estas cosas, digamos. Pero sí, como que concientizar a la gente que esta persona y este trabajo existen, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál Y... es el trabajo de ser VJ hoy por hoy para vos? Porque es una cosa Ah, que yo desde hace varios años que vengo siguiendo, es una cosa rara que parece como que no existe, el mundo no pero la conoce, pero existe, siempre está pero... ahí, su relación con el entretenimiento, los Sí, espectáculos, pero también con el arte, siempre es un poco confusa, es difícil encontrar como eh, nunca se termina de asentar de alguna manera hacia un sí, lado o hacia el otro. Eso con gente que conozco, algunos que son pioneros VJs que empezaron a mediados de los 90 y demás, comparten esa opinión también. sí, yo lo veo como más una técnica, digamos, ¿no? Hmm. Que es una técnica que me permite hacer lo que me gusta a través de lo visual, del video, de lo digital. Entonces, no sé, es como una técnica que le he agarrado cariño, que me ha costado,
sacarla adelante, entonces, no sé, le tengo como respeto también, ¿no? Mm. Y sí, muchas veces menospreciada o directamente nadie sabe qué es, no se Exacto. entiende. Y... La técnica, ¿cuál sería? pero Manipular imágenes de video en vivo, sí, así de amplio, o vos sí, lo definirías como un poco más específico, la eh, técnica de villear. no, sería como manipular el video, cambiar el video en vivo, Mm. pero si es más específico, podría ir a hacer esculturas o hacer imágenes estáticas, ¿no? Digitales. O sea, esa es como la base, ¿no? El videojockey es la base, la técnica base para que tú mediante esta técnica puedas hacer cosas, Mm. digamos, normales, ¿no? Una escultura, que otras personas conocen, una pintura digital o no sé. Una técnica más, digamos, que Sí, en el arte multimedial sí. Creo, o yo lo veo así. transmedia, o se puede incorporar como un Sí. elemento más a nivel técnico. Sí, yo lo veo así. Si quieres, puedes usar el videojockey para editar videos, ideas, hacer Mm. storyboards, o sea, Para procesos, pero digamos. procesos, ¿no? Uno ya escoge como lo... Porque es una herramienta, ¿no? Que una técnica que te permite usar herramientas para llegar a tu objetivo, digamos, ¿no? Porque hay videojockeys que están muy focalizados en lo que tiene que ver con la parte, por así decir, decorativa, lumínica de Sí, eventos. Y nunca atraviesan esto que vos sí atravesaste bastante bien, que tiene que ver con la relación con la cultura y con el sí, arte, incluso en eventos de espectáculos, sí, e incluso desde el nivel del desarrollo institucional y del apoyo institucional. eh, por eso te pregunto, porque hay VJs que tienen una concepción, hay como una forma de ser VJ que se queda muy solamente quizás en la parte decorativa, en el espectáculo, en el club, o hacen una instalación de luces en un bar para mm, una marca, qué sé yo, y no tienen este lado que vos sí tenés, y otros amigos que tenemos en común también sí lo tienen, que es una búsqueda conceptual, digamos, un intento de articular eso que va mucho más allá de sí. lo decorativo o Sí, o sea, es interesante porque puedes, como has dicho, usar esta técnica para generar un ambiente de luces, ¿no? Lumínico, digamos, ¿no? mm, Puedes usar esta técnica para hacer diferentes movimientos de mecatrónica, digamos, ¿no? O sea, es loco que esta técnica que te permite cambiar el video sin un render previo mm. puede ser tan versátil, digamos, ¿no? Pero en mi caso, para resumir la locura, es que yo eh, en las oficinas que he trabajado, yo no decía primero que había estudiado que puedo hacer. Yo decía, lo primero que decía era video jockey. Por eso mi primera pregunta Entonces, iba por ese lado, era exactamente. loco porque Mm. a través del video jockey yo podía o he podido entrar a estas oficinas, ¿no? Porque Trabajos era de algo oficina. específico, Sí, digamos. Mm. oficina cultural o oficina, no sé, pero sí, es loco, ¿no? Estás hablando de la participación que tuviste tanto en Bolivia como acá Mm, como funcionario público, se puede decir, sí, relacionado con cultura. sí, sí, también. ¿Cómo fue eso? Yo a veces el otro día leí, fue secretario cultural para la Embajada de Bolivia en Berlín. Sí, ¿Cómo llegaste ahí? he dicho que era video Ville, jockey. Sí. si hubiera sabido... Sí, en primer lugar yo no, en ese tiempo no pertenecía a ningún partido político Mm, y ahora tampoco. Y bueno, había una solicitud, no solicitud, ¿cómo se llama? Una convocatoria abierta. ujú, Y nada, cosas de la vida, yo justo llegué y se juntaron los planetas, digamos. He presentado mis papeles y ya
antes había hecho una pequeña instalación para ellos, para el Día Nacional, para la Embajada de Bolivia. ¿Vos ya vivías acá en Berlín? Ya sí, ya vivía aquí porque estaba estudiando, estaba justamente haciendo el máster. ¿Te viniste para estudiar? Sí, sí. Bueno, en realidad por una chica, pero Axo. al final también quería hacer algo, Axo se digamos. dice en alemán. Ah, mirá. Pero bueno, ese es otro cuento. La cosa es que, nada, presentaba mis papeles y en mi currículum decía qué es lo que yo hacía y también, digamos, así en las charlas yo decía soy, o me gusta hacer, o sea, yo trabajo de esto, digamos, ¿no? Me parece muy interesante porque más allá de la situación política de cada país, Sí. me parece muy interesante desde la perspectiva europea, justamente porque en general, para lo que tiene que ver con fondos artísticos o representación de las embajadas a nivel cultural, en general, históricamente hay una tendencia a que se representen estilos o disciplinas, digamos, más relacionadas a la identidad, digamos, precolombina, ¿no Sí, es cierto? Que es digamos, lo que, arte clásica, digamos. claro, y a mí me parece muy interesante, o sea, es lo que se llama decolonización, ¿no es cierto? Mm, Hace ya varias décadas que vamos con eso, pero igualmente sigue estando eso en el lenguaje, que ujú, se sigue desde los lugares interesantes, de las instituciones interesantes de arte, se impulsa mucho esto de tratar de construir esa mirada, sí, porque es muy importante, por ejemplo, que se pueda hacer un intercambio cultural con artistas bolivianos, ujú. y que en vez de ser tejidos, ¿entendés? Que esté restringido a ser tejidos o... Sí, o cosas, o sea, en vez de hacer cosas tradicionales, algo más moderno, Claro, porque todo lo contemporáneo. que tiene que ver con la industrialización o con las herramientas tecnológicas, Sí, desde la perspectiva de la lectura de la decolonización, sí, obviamente están relacionadas por los países centrales, entonces hay una cuestión con el europeocentrismo, no lo digo yo, digamos, es lo que dice la lectura decolonialista, que los deja más cómodos, digamos, que se represente siempre como una imagen y una sí, actividad, ¿no es cierto?, que se pueda relacionar con esta identidad indígena de alguna manera. Por sí, eso para mí me resulta muy interesante, sobre todo con los nuevos medios, eh, vos te identificás como artista digital, que eso también me sí, parece ahora muy sí. interesante, porque abarca muchas cosas desde lugares diferentes, no desde el lugar tradicional que antes estudiabas arquitectura y pintura Mm, vos, por ejemplo, siendo VJ, después terminaste haciendo instalaciones de arte, curando eventos interculturales y demás. sí, Eso a mí me parece muy interesante porque de alguna manera la digitalización y el más o menos, no es equitativo, pero acceso a eso em, permite otras lecturas y otras formas de decolonialismo, más allá de la ideología que uno tenga, ¿no es cierto? sí. Me parece interesante por ese sentido, la historia me parece muy divertida, Sí, que es hayas loco. terminado siendo el secretario de Cultura, siendo VJ, Sí. ¿entendés? Mm, Porque realmente tiene que ver con algo no esperado desde el sentido tradicional de lo que supuestamente alguien con una visión tradicionalista pensaría que el secretario de Cultura de Berlín, qué debería, características tendría que tener, qué claro, conocimientos o sobre qué artes o sobre qué disciplinas, ¿entendés? sí. Con lo cual me parece muy... ¿Y qué hiciste Claro, no, como... tampoco era solo, eh, digamos, video jockey, ¿no? Pero ese era como mm, el primer, esa era mi presentación, digamos, ¿no? Y obviamente ya tenía cosas de que había estudiado y entonces, ¿no? Hmm, Se mostraba todo eso, obviamente, ¿no? sí. Por si acaso, porque... No, claro, claro, obviamente. No es solo Tampoco, decir soy video jockey y soy secretario cultural, no sé, avisamos que sí. no es así, ok. O sea, ¿Y qué había una hiciste? selección, o sea, no, 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 Obviamente, no obviamente, sé, por si obviamente. acaso. Es que por eso arranqué con esa pregunta porque es algo bastante curioso y que me parece muy interesante y yo personalmente eh,
tuve siempre un prejuicio para autoidentificarme como VJ antes de otra cosa más respetada como un estudio en Claro. artes o lo que sea, con lo cual me parece de mucho valor eso. ¿Y qué hiciste como Sí, secretario sí, de creo. Cultura en Berlín? Bueno, se organizaban conferencias, exposiciones, dentro de lo posible, ¿no? De gestionar o ayudar a los artistas que, que estaban por exponer o que querían presentarse. ¿Cómo es? Era también parte de las relaciones con la universidad, con La el universidad es turismo. la Deutsche Gesellschaft Ah, für no, Sozial und Kulturelle Anthropologie, no, ¿no? eso es otra cosa. Ah, Pero en general, ok. digamos la función de secretario de Culturas era, pues, si había algún proyecto educativo, Ujú. institucional, también habían proyectos de medio ambiente, Hmm. habían proyectos de intercambio cultural, ¿no? Vos estudiaste algo relacionado con medio ambiente en Bolivia. Sí, ¿Estoy equivocado? soy ingeniero Sos ambiental. ingeniero ambiental. Eso Sí. también me pareció muy interesante. Bueno, nuestro concepto de pensar el post-mundo, de alguna Sí. manera. Y es un tema que va a ser cada vez más actual en perspectiva. Sí, Bueno, bueno, va a estar más, o está más integrado en nuestras charlas, ¿no? hmm. Digamos, en charlas Se nota de eso, clases. ¿no? Sí, que también está bien, ¿no? Y, Creo yo, no sé. y es inevitable, me Mm. parece. Este, Y bueno, era un poco basado en la imagen país, ¿no? Y las personas que, que iban a exponer o iban a participar en algún evento cultural, de cómo se les apoya y dentro de lo que se podía, ¿no? Y también mmm, había algo curioso que era el patrimonio cultural, ¿no? ujú. Que era piezas arqueológicas robadas y Hay todo un eh, movimiento ahora, sobre todo en los últimos años, tomó mucha fuerza sí, de, por ejemplo, varios ex colonias europeas en África, sí, toda la historia imperialista de Inglaterra y demás, sí, pero Alemania también. sí. Una movida muy grande de recuperar obras de arte robadas que son patrimonio esencial, digamos, de Sí, la es parte de la identidad de los países. identidad, ¿no? Y llegaban, digamos, denuncias desde Bolivia para presentarlas al gobierno A alemán, través de la pero Cancillería sí. sería eso. Y bueno, cosas así también, ¿no? Wow. Que eran muy interesantes también. Muy O sea, interesantes, la verdad que sí. uno a veces no conoce ciertas cosas que pasan, ¿no? Porque, bueno, no estás en ese ritmo, digamos, ¿no? Totalmente. Y eso era muy interesante. Y por el tema de cómo se configura la identidad, de, no solo de una persona, sino de Sí, un país, sino de una historia, y desde el punto de vista del trabajo público, sobre todo en el área de cultura, diagramar qué es lo que debe ser mostrado y cómo debe ser mostrado es una responsabilidad muy grande también, ¿no? Por esto que yo te decía también antes, sí, de que, desde mi perspectiva, por lo menos, los países que son ex colonias, los países que se llaman subdesarrollados o tercermundistas, que tienen una historia, eh, digamos, de periferia con respecto a la historia del descubrimiento de América y demás, merecen también poder ser países desarrollados, industrializados y demás. claro, Y es una historia de la que no salimos del todo. Nuestros países siguen produciendo primariamente materias primas y sí, demás. Por eso para mí es interesante a nivel simbólico, a nivel de las palabras, incluso de sí, lo que se muestra en los intercambios artísticos, ese tema, ¿no? sí. Y una de las, un punto tal vez importante es que no se decidía, es decir, yo o nosotros no decidíamos, digamos, qué se mostraba y qué no. Eh, nosotros actuábamos
como mediadores, o sea, yo actuaba como mediador, ¿no? Sí. Porque había otra institución, digamos, que, por ejemplo, invitaba a un artista, entonces nosotros apoyábamos esta iniciativa, viendo en qué podemos hacer, ¿no? Para apoyar esta iniciativa, digamos. Entonces, sí, éramos más como mediadores, facilitadores de ver cómo, ¿no? Porque Bien, es el rol que tiene son que dos tener el culturas Estado de alguna diferentes, ¿no? manera. Sí. Y con el tema de la identidad, vos trabajás en tus obras visuales de Vilches con eso. Por Sí. lo menos me arriesgo a decir eso Ahora, por algunas cosas que vi. Fue una competencia de visuales en Rusia, creo, mm, que hiciste algo con algo, no sé, es una tecnología de reconocimiento facial que divide toda la cara en zonas y sí. utilizaste esas zonas para hacer todo un set en vivo sobre eso. Sí, eso era curioso porque, claro, uno generalmente va a una competencia de videojockey a ganar y a hacer como el show, ¿no? Pero mi intención no era hacer un show, sino presentar como bueno, primero presentarlo, ¿no? Hmm. Y quedaba súper contento de poder participar pero mostrar, digamos, Art Vision, ¿no? sí, Art Art Vision Vision se en llama el Moscú, festival. ¿no? Sí, Entonces yo he aprovechado para en Rusia no se mostrar, llama. digamos, sí, en Moscú fue. Y yo he aprovechado para mostrar, digamos, estos personajes en colaboración con el director Diego Mondaca, que es el que hizo Ciudadela. Entonces, Ciudadela es un documental sobre la cárcel de San Pedro, una Sí. cárcel que está en la ciudad de La Paz. Entonces, él hizo un documental sobre esta cárcel y fue una colaboración que ellos me dieron permiso para usar las fotos Ujú. y yo las deformé. Y era una forma de mostrar bajo un subconcepto el documental, ¿no? Que no muera ahí, sino que hacerlo un poco más visible, digamos, ¿no? Y cuando los técnicos en Moscú me preguntaban, pero ¿y quiénes son esas personas? Yo les expliqué, me dijeron que estaba loco, obviamente, porque un videojockey tienes la visión de que tiene que ser pues fiesta, ¿no? En realidad, Claro, sí. bueno, ahí está justamente tu lado Yo- de antropólogo visual, ¿no es cierto? sí, Me parece muy interesante porque justamente, como vos decís, es una imagen estática, son fotos estáticas sí. y es un festival están los videos en YouTube, lo podemos poner en Sí. la descripción. Em, Interesante porque lo primero que genera justamente es eso. La imagen estática no es lo que requiere un set de billete tradicional, sino una imagen en movimiento constante, ¿no? Sí. Pero se vuelve interesante porque adquiere una dinámica justamente en lo que pasa, que es que los procesos, los efectos, todo lo que se va modificando es a partir de este seccionamiento de los rasgos de las caras. Y por más de no saber la historia, que no sabía, igualmente transmite un poco ese tipo de inquietud. Mm. Em, Me parece interesante en ese sentido. Sí, era, digamos, un poco, tal vez un poco seco, ¿no? Ver las caras y animación. Al principio, pero creo que está bueno como Pero, estructura lo que tiene, porque lo va desarrollando. sí. No, mi intención no era directamente ganar, o sea, quería mostrar, Entretener. ¿me entiendes? Quería presentar eso. Mm. Podía así, ¿no? Y presentar. Así que me importa. Sí, también vi un cosito tuyo hace un par de años en una galería, creo acá, un estudio, Ah, ya, en el que veo cierta similitud TTT. a nivel conceptual. Sí, Trabajabas también con secciones y armabas como morfologías, que no me acuerdo si símiles a animales o sí. morfologías, no me acuerdo. Era el Werkstatt Traum, se Ok, llama el TTT. ok. Yo le Sí, encuentro una relación porque tiene que ver con esto de tratar de juntar las piezas de lo que hacen a la identidad, ¿entendés? La identidad de una forma, la identidad de una historia, la identidad de un rostro. sí. No me acuerdo cómo hacías ese, pero creo que Mm, dibujabas.
Era, digamos, mi... Sí, como que dibujaba y después las deformaba con con el software de videomapping, digamos. En vez de hacerlo calzar perfectamente, agarraba los puntos para vectoriales para destrozar, no destrozarlo, ¿no? Sí. Deformarlo, la palabra, creo. Deformarlo. Y son animales que han salido inspirados en Tiahuanacu, la ciudad, las ruinas No sé qué es. de Tiahuanacu, que es una cultura antes de los incas, Ah, ok. de, de... De la época de los Olmecas, quizás. Bueno, tú sabes que los españoles han colonizado los incas han colonizado Tiahuanacu, digamos eso, ¿no? Y esta civilización está Ah, ya rehabilitaron las cerca, ruinas. sí, Los incas rehabilitaron las ruinas de los Tiahuanacu. de los Algo así es. Tiahuanacotas, Ok, sí. O sea, los incas también colonizaron ok, entiendo. civilizaciones, ¿no? Para formar su imperio. Una de estas civilizaciones es Tiahuanacu, que está en los Andes bolivianos. Ujú. Y también tienen figuras de animales, ¿no? Como símbolos. Y están tallados en piedras. Entonces, sí, no son animales ¿Está perfectos, ¿no? datado Como ahora. de cuánto es? Puede ser miles de años antes de Cristo, digamos. Son como 2000 años antes de Sí. Cristo. Pero yo Sí, creo que no se sabe con seguridad, pero es sí, muy, muy antiguo. Y lo que se está redescubriendo ahora como parte de la revisión histórica sí, latinoamericana, se está redescubriendo esto también, las diferentes instancias de colonización y em, utilización de los espacios sí, en las mismas culturas y civilizaciones de Latinoamérica o de América durante milenios, sí. lo cual me parece súper flashero. Además que Tiahuanacu, aparte de ser, digamos, colonizado, una de las razones por las que ha caído era el cambio del medio ambiente en ese tiempo, Ah, wow. de sus cosechas, entonces han emigrado, digamos, a los valles, y en esa transición, bueno, ahí el imperio Tiahuanacota ha caído, digamos. Y tú Pero estos animales no son exactos, ¿no? Son como eh, amorfos, ¿no? mm, Entonces, yo me he inspirado en estos animales que eran parte de como la identidad que yo tengo, ¿no? Y sí, así los he proyectado, digamos, amorfos a mi forma, los sí, he, o sea, deformado a mi forma, sí. sí. Y, vos dices en algún lado que tu filosofía es el caos es perfecto. Ah, ¿De dónde sí. viene eso? ¿Tiene que ver con lo amorfo también? Sí, yo no soy perfeccionista, digamos. Y yo personalmente he vivido muy bien siendo como soy y a veces soy caótico y me sale bien. Voy a decir Entonces, que la verdad no se te listo. ve como una persona caótica. Se te ve muy tranquilo, Pero muy... sí, pero todos de algún rato somos caóticos, ¿no? Y no sé, cuando haces así las cosas, Mm, no sé, me gusta decir que no, o sea, ¿cómo te explico? No, no me gusta decir que soy, o que la perfección es el camino, ¿no? mm. Me gusta decir que el camino está en haciendo el camino, digamos, ¿no? Que no puedes como predecir, "Ah, así voy a hacer", digamos, ¿no? Sí, En tratar de como planear qué es lo que quieres hacer, es más que fluya, digamos, esa es la sí, idea detrás, que es dejar que fluya, ¿no? sí. A veces parece algo malo, pero en realidad no es malo. Yo estoy de acuerdo con eso, o creo en eso, en lo que tiene que ver con el proceso artístico. Hay un autor, Jean-Louis Comolli, Ujú. creo que es Jean-Louis Comolli,
que escribió su teoría documental, es de la época del mayo, del mayo 68 y demás. Ujú. Está muy cargado de como la mirada filosófica, conceptual, ideológica sobre el proceso de producción de la imagen del documental, ¿no? Y cómo uno se involucra con eso. Mm. Bueno, tiene muchos conceptos interesantes, pero tiene uno muy interesante que tiene que ver con apropiarse del azar. Porque Ya. cuando uno está grabando un documental no podés, hasta cierto punto, no podés hacer la escenografía, ni el guión, ni cómo se desenvuelven los acontecimientos. Entonces hay Claro. que adoptar cierta intuición para entender que lo que se desenvuelve por sí mismo y que uno lo captura, uno después lo puede organizar también, ¿no es cierto? Ese Claro, no puedes azar, controlar no todo, puedes digamos. controlarlo, pero puedes pensarlo retroactivamente, puedes organizarlo, ¿no? Pero apropiártelo, decía él, Ujú, apropiarse del ujú. azar, ¿no? Y en muchas cosas que tienen que ver con media art, o por ejemplo, el acercamiento que yo tuve, que no es ni de un técnico, ni de un programador, ni nada, simplemente de usar interfaces, Sí, fue obviamente, tuvo bastante de eso en un punto, es probar a ver qué pasa, incluso con el glitch art, generar como romper cosas y ver qué pasa y apropiarse de eso de una forma artística, ¿no? y así también ves qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Hmm. Y también ves cómo llegas a hacer lo que a ti te gusta, digamos, ¿no? Porque vas experimentando y vas viendo y te vas equivocando y está bien, digamos, ¿no? Es No sé. difícil aceptarlo, ¿no? Pero yo Sí, también creo en eso, sí, yo también creo en eso, porque ¿qué otras formas puede haber en un mundo en donde las cosas en general no salen como uno esperaba? O claro, o sea, sea, todos nos equivocamos y está bien. hmm, Eso es difícil de aceptar, ¿no? De poder improvisar ciertas cosas. Entonces, hmm. esto de caótico es en realidad bueno, que puedas ser capaz de improvisar y de aceptar, ah, bueno, esto ha salido así, bueno, sacarle el jugo, digamos, a lo que ha salido, ¿no? Hay una expresión también, ¿no? En algo que se compone, por ejemplo, a nivel visual, también sonoro, se usa Mm, mucho. Se compone de una manera que uno no podría haber pensado antes, pero que una vez que pasa sí, pareciera tener sentido, o uno le otorga sentido, ¿no es cierto? sí, Hay algo muy interesante, muy entusiasmante para mí, desde la perspectiva de alguien que no entiende cómo las cosas a nivel electrónico sí, generan realmente la imagen o el sonido. Desde mi perspectiva existe siempre esa cosa de la caja negra, ¿no? De esta cosa un poco mágica, sí, que por otro lado igualmente hoy por hoy pienso que hay que romper, mm, porque yo como antes pensaba que eso tenía un valor, ya, esa mística, ese no saber, y hoy por hoy no pienso eso. Hoy creo que Douglas Rushkoff, un escritor psiconauta, escribió un libro en los 90 en el New York Times que se llama Programa o ser programado. Programmed o, Program or be programmed. Y creo que muchos de los que estudiamos solo sociales y humanísticas y demás, en el mundo de hoy nos falta un poco esa sacarnos el velo con cómo ciertos procesos se dan. Por más que los usemos artísticamente, el resultado y demás, este, quizás sí. tendría que Es aprender a como una programar presión, también, ¿no? es como una presión interna también, ¿no? Que Sí, te dices a ti mismo, ah, tienes que hacer esto, digamos, ¿no? pero viene también de lo rápido que va avanzando y va cambiando todo, me parece, ¿no? Sí, Em, sí, o sea, eso también influye, ¿no? En que, Genera ansiedad. sí, sí, Este, hay algo que me encanta que podamos hablar, ya, porque realmente hace varios meses estoy tratando de investigar. Muchos amigos, sobre todo algunos que tenemos en común, me dijeron, esto es tipo algo que vos te tenés que meter y en tu descripción, además de decir VJ, antropólogo visual, bla, 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 también dice que haces instalaciones, sos artista digital, haces instalaciones NFTs. ¿Qué son NFTs? L- NFTs. la nueva tendencia Estoy del, hace varios meses tratando de entenderlo. Este, como te decía antes, quizás por falta de
de conocimiento técnico, hay algo de eso que me permanece como vedado, pero que me interesa mucho. Ya. Y como vos haces NFTs, te NFTs. quería preguntar. Bueno, yo estoy en proceso de aprendizaje también. Hmm, Y no soy experto, pero lo que yo entiendo es que es un non-fungible token, hmm, que es una pieza no es tangible, ¿no? Y es básicamente, para mí, resumidamente, vender una pieza digital como si pudieras vender una pintura, hmm. una pieza física real, digamos, ¿no? O sea, tangible. Es una nueva tendencia y una nueva plataforma, digamos, para poder ofrecer tu trabajo. Hmm. Así yo lo entiendo, digamos. Sí, esa parte la entiendo, creo que Ujú, la entiendo, es ujú. la primera explicación siempre. Lo que pasa es que desde la perspectiva de la filosofía del arte, de la historia del arte, Sí, o de la cultura, o de la representación, digamos, eh, es bastante heavy a nivel filosófico, conceptual. sí, Es bastante heavy porque incluso lo que estudiamos no hace tanto, no hace tantas décadas, digamos, aprendimos que todavía estábamos viviendo el advenimiento de lo digital. Y lo digital era la pérdida de original, justamente era eso. Por lo claro, menos de una perspectiva antropológica de la imagen, sí, aprendimos que lo digital era el fin del original. Y ahora esto parecería volver a restaurarlo, pero hay un cambio enorme, ¿no? Lo que tiene que ver con la categoría del autor, em, con la estética también, o con el lugar, el rol de la imagen primero, o los artistas que ves vendiendo como que son los principales de NFTs. mm, Uno de los más grandes, por ejemplo, viene de la escena del VJ, mm. ¿no? Em, No, no sabía. y muchos que no vienen de estudiar arte o del arte tradicional, sino que vienen del diseño, de actividades que antes no eran reconocidas justamente por esto que es algo como... Para mí es algo que todavía me cuesta entender, pero me parece que es bastante grande porque el arte institucional, las galerías de arte que están adentro del sistema de arte, digamos, se sumaron a esto también y empezaron a promover que artistas grandes que no hacían obra digital Sí. también igual vendan NFTs. Entonces es algo que todavía estoy tratando de entender, pero es un movimiento muy grande para mí el que está habiendo ahora en ese Mm, sentido. yo creo ¿Vos que, cómo lo ves? yo creo que ya lo digital, digamos, es algo con lo que convivimos. No es, digamos, la muerte de lo original, sino es un universo más en nuestra realidad. Es decir, existe, usamos, controlamos, a veces sí, a veces no, sabemos la información, a veces sí, a veces no, pero es algo con lo que convivimos, digamos, ¿no? Está ahí. Y depende mucho cómo lo uses, Mm, eh, pero yo lo veo como una forma de mostrar mi trabajo, ¿no? Aparte de poder ofrecer eh, una pieza, digamos, digital, sin pintar algo ujú. físicamente, ¿no? Es súper loco. Es Pero es interesante de algo esa que ya perspectiva. está, ¿no? Es parte de la realidad y que se ha generado como un sistema y una estructura, digamos, ¿no? Para que puedas hacer eso. Claro, Sí, pero representa estéticas y técnicas que nunca estuvieron desde su origen, nunca estuvieron en relación con el arte, ni con la historia del arte, sí, nunca. Eran justamente, representaban justamente estéticamente, por sí, decirte un GIF 8 bit, ¿no? sí, Representaban estéticamente justamente de alguna manera el fin del arte o el fin del original, lo que hablábamos, ¿no? Con sí, lo cual hubo todo un desarrollo completamente independiente
de esto que ahora empieza a formar parte como del mismo mercado, ¿no? El mercado del arte, Sí, digamos. sí. Pero además son las mismas imágenes, a veces son los mismos trabajos que hasta hace unos años, cuando esto no existía, un diseñador trabajaba haciendo eso mismo para una empresa y no cobraba nada, digamos. Allá. Bueno, yo creo que son un montón de detalles, ¿no? Sí, Alrededor. sí, O sea, mm, primero está estas piezas digitales están en base a las criptomonedas, que es otro mundo para estudiar, digamos, ¿no? sí, Después están las piezas en sí, digitales, sí, su tiempo de vida, ¿no? Es decir, una pintura, más o menos en nuestra cabeza entendemos su tiempo de vida, ¿no? lo que Pero dura un su digital, material, digamos. claro, un digital, ¿cuánto va a durar? ¿O no? Ese Y es hasta que la otro, última computadora que tiene la información se apague, no sí, sé. no sé, pero el tiempo de vida también, ¿no? Mm, De cómo lo presentas también. Cómo mm, tienes algo que no puedes tocar y es tuyo. Y están también estos certificados encriptados, digamos, que al sí. comprar o al adquirir una pieza digital. No es tan diferente eso al arte, porque en el arte también te dan un certificado, la Sí, galería de autenticidad, para decirte no es una copia, sí. digamos. En sí, la Mm, dinámica entre lo que dices, una galería de arte, y esta nueva tendencia es similar, ¿no? Pero el tema es también quién lo hace, cómo lo hace, qué significado tiene eso, cómo lo vende. La única diferencia entre que yo veo entre la galería y esta venta de piezas digitales es que tú puedes gestionar esta venta, ¿no? Tú decides qué dinámica seguir, cómo lo vas a publicar, cómo lo mm. vas a promocionar. Do it yourself. Sí, digamos. Mm. Y es una nueva tendencia, ¿no? Que puede morir mañana o que puede morir en Como unos las meses. criptomonedas, nunca se Como, sabe. claro, son cosas que Mm. están sumamente volátiles, pero sí, es una tendencia que, que es muy probable que muera pronto, como una moda, ¿no? Entonces seguramente va a salir otra forma y otra estructura, otro sistema, y así sucesivamente, ¿no? Mm. Solo que obviamente no es tradicional, solo va a ir mutando, ¿no? No es tradicional Mm. como la pintura o de óleo que tienes o que Mm. puedes hacer, digamos, ¿no? Claro, pero dado como los eventos han acontecido, Sí. me da la sensación de que el mercado es el mismo. Es decir, Mm, desde los sí, Medici, que empezaron a pagarle a artistas para que los pongan en sus obras sí, para ser salvados del infierno, y les hacían firmar las obras a los artistas como un certificado de eso mismo, esa misma salvación, lo que pagaban. Inventaron el mecenazgo en el arte, como lo conocemos hoy. Y los Medici eran además prestamistas de banco, es decir, inventaron el sistema de hacer un préstamo y cobrarte intereses, ya. lo cual estaba muy mal visto desde la Iglesia Católica. Los usureros tenían un lugar especial en el Tam- infierno, ¿entendés? Entonces, También eran vanguardistas, digamos, en ese tiempo, ¿no? Eran como, an- tenían como esa nueva tendencia, ¿no? claro, pero la acumulación de dinero les permitió, por ejemplo, empezar a pintar alrededor, a través del arte y los artistas que financiaban, Sí, un mundo a su color, digamos, a sí, su sí, tono. sí, Y como de ellos ahí, querían, digamos, ¿no? claro, y algo me da la sensación de que, digamos, el mercado sigue siendo el mismo. Es Sí, decir, esta cosa especulativa, donde sí, se genera valor desde un lugar a veces un poco abstracto, ¿no? Y sí, ese valor es lo que se intercambia a nivel comercial. No hay sí. diferencia en ese sentido. Y yo estoy de acuerdo, o sea, no justifico, no apoyo los NFTs. Solo participo y veo qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Mm, Cómo? Y la verdad es que no estoy muy metido, es decir, tengo como 15 piezas en dos plataformas y a través de eso he aprendido
cómo se mueven estos sistemas, ¿no? Porque es una cosa que va a ir mutando. Mm. Y ahora como que está nueva, es bueno también a ver ver, ¿no? ¿Qué onda? Porque soy curioso también. Hay un tema con Pero el medio ambiente, ¿no? aparte, Mm, ¿no? Como te digo, son varios mm. detalles, ¿no? De qué plataforma es más transparente y al final qué plataforma o qué criptomoneda te conviene más, el cambio, Mm. las transacciones. Es muy similar a la vida real, solo que Claro, tiene sus otros nombres, ¿no? Otro nombre para monedas, otro nombre para plataformas o para salas digitales de exposición, así digamos, ¿no? Pero que ahora está como que sexy, ¿no? Es como, sí, "Puta, sí, yo también quiero poner una foto y todo bien. claro. Pero bueno, tú, sí, hazlo, ¿no? O sea, si quieres, hazlo, si puedes, investigas, Hay como un ves. rush, como un gold rush, como Sí, una no está fiebre mal del oro. hacerlo, pero claro, hay que chequear bien porque, no sé, también es dinero que vas a invertir, ¿no? Es complejo el panorama y además Sí, estamos todavía en el fin o en el proceso de la crisis de todos los sistemas tradicionales del arte. Las galerías de arte se habla de una crisis en el sistema tradicional de hace décadas, ¿entendés? Y todavía no se terminó de asentar cuál es la nueva forma que todo eso va a tomar, si es que la toma, una forma estable. claro. Em, Ahorita todas las crisis se han está, acentuado, ¿no? está Entonces, como crisis sobre todos están así, crisis y no se sabe qué de todas estas nuevas estructuras que se integran se va a incorporar, lo cual es un momento bastante sí. vertiginoso, pero es entretenido por lo menos. Bueno, es interesante cómo se mueven las masas, digamos, a través de esto, pero no es algo que se va a quedar, es algo que va a mutar, como todo lo que ha pasado, ¿no? Y es bueno también estar al tanto un poco de qué es o cómo es, porque de alguna forma te va a llegar, porque ya ha explotado el boom, digamos, ¿no? Y se empieza a hablar de esto y las comunidades quieren saber qué es y quieren aprender cómo se hace. ¿Por qué? Porque al final es una fuente de ingreso, ¿no? Eso es la Entonces, parte que a mí me parece que da un giro de toda esta crisis del sistema tradicional con la música también, por ejemplo, con los artistas digitales en general, positivo, sí, que es que se pueda identificar realmente el producto de un artista digital, tanto en sonido como en sí, imagen, como en animación, lo que sea, y que realmente eso pueda ser reconocido y remunerado lo que se debe. Eso es un aspecto positivo. Eso sería un giro en un sentido positivo, digamos, del cual no hay giros positivos en ese sentido sí, desde que empezó la crisis de los sistemas tradicionales, que ya hace mucho tiempo, digamos. Este, pero lo que sí pasa es que las galerías tradicionales, los espacios comerciales siguen siéndolo y hay una mm, especie de monopolio. Entonces ellos también sí, impulsan los artistas que saben que venden con los claro. compradores que saben que venden y como los compradores también quieren NFT, le piden al artista que haga ahora también NFT para satisfacer a ese comprador, con lo cual Claro, lo importante es saber, digamos, que uno mismo puede gestionar con todas estas plataformas digitales. está la posibilidad también. Está la posibilidad Mm, de que uno mismo pueda gestionar sus obras, digamos, mm, o su trabajo, pero también hay que ser consciente de que es una posible fuente de ingreso, no es una fuente de ingreso segura, no. que es similar a la realidad. Mm. O sea, hay ciertas galerías que son posibles fuentes de ingreso, no es una fuente de ingreso fija, digamos, ¿no? O sea, No, por supuesto. Es como creo cuando sos que es resident como... DJ en un club y pensás que podés vivir de eso y cuando te alcanza te quejas. Sí, sí, o sea, Es como podrías, o sea, es una, no pero te encarameles, digamos, el claro, cerebro, ¿no? claro, Tanto. Está bien, sí, pero no sí, así tanto sí, bueno. claro. Y porque lo que tiene en común con la vida real y con el mercado real es esto que yo tampoco entiendo el mercado, que es lo volátil también, ¿no? Sí, pues es Y que es lo volátil. especulativo y cómo los que ya tienen concentrado
capacidad de influencia sobre ese mercado. Sí, o la capacidad sí, de generar una imagen, ¿no? Mm, Más chévere, digamos, ¿no? De, qué cool esto, mm, digamos. Pero sí, es bastante similar a la vida real, es solo que es digital. mm. ¿Y cómo te parece que va a evolucionar, ya que sí que va a evolucionar? O sea, ¿hacia dónde te Uy, parece no que va a sé. evolucionar? Dado que también tenés formación académica en medio ambiente y, o sea, algún Sí, tipo de análisis y proyección. eh, Sos una persona que acaba de ser padre también hace no mucho, sí, con lo cual sé que esas cosas influyen en lo que las herramientas que uno tiene para proyectar, honestamente, positiva o pesimistamente, hacia dónde va todo, ¿no? no sé hacia dónde va a ir, pero alguien va a salir que va a proponer algo diferente y más creativo. Entonces las masas van a seguir a lo que ha pasado, digamos, y esto creativo va a crecer y va a generar otra tendencia, ¿no? O sea, es como el ciclo humano, ¿no? De apetito de quiero más. Entonces Hmm, va a haber gente que no se va a quedar cómoda con lo hmm. que hay y obviamente va a crear un otro sistema y así va a Claro, ir, ¿no? Como, pero pero digamos, si uno es realmente no. pesimista, por ejemplo, en situaciones Sí, como la que estamos pasando ahora, una pandemia global, sí, no existen los espacios para desarrollar esas actividades, si no existe esa sí, actividad y no existe ese intercambio, es bastante fuerte, porque pensar que esto se podría extender por tiempo, que podría volver cíclicamente, sí. es difícil, ¿no? Porque nosotros acabamos de experimentar que ante una situación de emergencia sanitaria, obviamente la recreación y la cultura se detienen y eso hace un factor bastante importante dependiendo de cómo la suerte que tengamos en el futuro a nivel climático, a nivel de equidad social, a nivel de pandemias mundiales, que quizás en algunos lugares del mundo no se pueda desarrollar estas actividades más por un tiempo extendido. Em, no Sí, sé, ¿vos qué pensás con respecto a por eso? eso también esta tendencia es tan atractiva, Mm, imagino, ¿no? Porque es una nueva tendencia que la puedes gestionar desde tu casa, porque obviamente es mm, digital a través de internet. Ahora los efectos que va a tener esta tendencia, digamos, en el medio ambiente, obviamente ya se está hablando de eso también, ¿no? De la producción, la necesidad de energía de estos procesos, Pero hay NFTs pero, que supuestamente son sustentables ahora. Vi algo de eso. pero Hay uno que se llama Palm. nunca eh, sabes, ¿no? claro, eso, ¿cómo haces para ¿Cómo haces decir este para, es, cómo haces para decir que es cómo haces para decir que emisión yo estoy cero? seguro que esto funciona así, Claro, ahora, es muy difícil. con tanta información y lo- con toda esta desinformación por exceso de información que tenemos? Además, acá en Alemania está el lobby de los automóviles que ya vienen con un historial de mentir con sus Claro. emisiones de carbono, por ejemplo. Entonces, por eso es bueno, digamos, si ver también está bien, investigar, ver, Mm, porque lo que yo diga no es que sea cierto, digamos así, que es la verdad, ¿no? Entonces, puede ser que a mí me vaya, o puede ser que a ti te vaya bien y a mí me vaya mal. Y eso es el por caos. muchos factores. Mm, Entonces, ahora, esto sí va a ir creciendo, tal vez no como digamos lo vemos ahora, pero va a mutar y va a generar oportunidades mmm, a bastante gente, no a todos, porque no todos van a tener acceso y muchos países van a cerrar ciertas transacciones con criptomonedas. O sea, va a haber un cambio, ¿no? mm. De legislación, de oportunidades y cosas así. Y va a salir otra forma, otro sistema de gestionar Hmm.
negocios a En el través de caso que internet, sigan ¿no? todas las computadoras prendidas, que haya energía para computadoras, digamos, Sí, vamos a poder seguir gaseando CryptoArt. sí, o sea, depende mucho cómo gestiones tú tu trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas haciendo arte tú Hmm. gastas y consumes energía y gastas materiales que contaminan, o sea, No se ve a simple vista muy sustentable, debo decir, pero muchas cosas de las que hacemos no son sustentables de hecho, ¿no? Entonces, realmente. Hmm. si la gente empieza a hablar de esto, va a generar una presión de masas donde encuentren una solución para que la energía, eh, Hmm. o sea, el consumo de energía para esta fuente sea menor. Pero eso depende también de la gente, ¿no? De cómo se mueva No nos las gusta masas, cambiar ¿no? de Sí, hábitos. Ese es uno de los problemas claro, para mí, porque, como vos decís, no es sustentable la forma en la que vivimos en los países centrales. sí. Entonces haría falta un cambio de hábitos. ¿Y cómo Sí, gestionas un cambio de hábitos? Es decir, volver como a una simpleza en alguna... con una pandemia. Ah, ojalá, veremos. Pero, claro, no deseo el mal, pero eh, cada uno ahí ya está en su rol, digamos, o en su necesidad, o en su conciencia. Mm, Porque yo no les puedo decir, o sea, yo no puedo decirte, haz así, digamos. Puedo sugerirte o decir, mira, yo opino esto. sí, O sea, así yo lo veo, ¿no? sí. Pero cada uno ya sabe, o si tiene la necesidad de saber investigar Mm, para decir, bueno, prefiero esta plataforma porque me parece más transparente y usa menos energía, o prefiero esta otra, digamos, que me parece mucho más atractiva, pero no me importa si usa energía, sí. lo En puedo el usar caso que igual. sea No sé. sustentable para el mundo entero, usar computadoras, por ejemplo. Usar Sí, computadoras para hacer arte, porque quizás se declara que no es... sí, ¿Entendés lo que quiero decir? sí. Todavía no te entendemos realmente, si consideramos todo el planeta y no solo los lugares centrales, realmente cuál sería el estilo de vida que haría posible un mundo sustentable. No lo sabemos, creo que no se sabe, Hasta que... pero para mí este obviamente no pareciera ser a simple vista un modo de vida que vaya bien con, sobre todo por los desechos y lo que se ve Sí, en el océano y demás. sí. Em, Te lo dice alguien que creció con la computadora, que tiene miedo ante un mundo que es todo el mundo en el que creció no pareciera ir mano a mano, digamos, con el planeta en el que vivimos o la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Con lo Sí, cual es un bastante bizarro eso. claro, por eso ves también el sentido del consumo, digamos. ¿Qué es lo Hmm, que necesitas de verdad? hmm, ¿Necesitas poner 1000 NFTs o necesitas poner 10? ¿O cuántos quieres tú poner? ¿No? O sea, ¿qué necesitas? Necesitas generar contenido con 10 computadoras, ¿me entiendes? hmm, Al final de cuentas ya está bien introducido el consumo y cómo vivimos, nuestro estilo de hmm, vida consume y no es sustentable. Y eso ya se está sintiendo, entonces hmm, hay mucha gente que busca soluciones, propone cosas y depende de uno, o sea, hmm. qué tipo de... ¿Cómo vas a gestionar tu propia basura, no? Entonces tú ya ves, ¿cómo vas a... Es un desafío grande, sí. Sí, es complejo, ¿no? Es Hmm. así de una No, charla claro. Pero a nivel de... artista, a nivel Sí. artístico, ¿qué tipo de obras te ves haciendo en el futuro? ¿Qué te imaginas Bueno, que evolucione a nivel de las disciplinas, las formas, las tecnologías? ¿Algo que te entusiasme? O que pienses esto, no sé, hologramas o qué sé yo. ¿Entendés lo que te quiere decir? sí. Una técnica que sepas que como que va a ser de uso masivo y que te gustaría integrarlo. ¿O hay algo de eso que pensás en ese sentido? Bueno, en el futuro no sé, pero ahora lo que hago es usar material electrónico, específicamente de videoproyectores, Ujú, que he ido acumulando, digamos,
Escuché historias de Martín Bolini, un amigo en común, que estuvo con vos en warehouses, en galpones, desarmando proyectores. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, Por horas y horas. nos dieron, bueno, iban a botar estas videoproyectoras porque ya no funcionaban, eran muchas, las hemos desarmado y yo he recolectado los espejos y estoy trabajando con estos materiales, prismas, espejos, eh, componentes, ¿no? Para generar obras digitales físicas, esculturas audiovisuales, y usar estos componentes que al Ujú. final, en vez de botarlos, Está los bueno. uso, digamos. Medio Wall-E. Sí. Medio. Sí. Gracias, Sí. Jota, por venir. Pronto más. Gracias a ustedes. Otra vez.